Y hoy vamos a estar dando una clase de estadística de apoyo, prep final, para todos ustedes que se anotaron en intensivo. Vamos a tocar bastante rápido los temas, ¿sí? Porque tampoco queremos que sea una clase de 2 horas y media para ver todo en particular. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, eh, pero vamos a tratar de ir resolviendo dudas en el medio para que sea un poco más llevadero. Nosotros estas clases de apoyo las hacemos porque creemos que no tiene que ser un filtro este tipo de materias como análisis, estadística, álgebra, y no todos tienen para pagar un particular, que tampoco deberían tener que pagar un particular. Entonces, ante la necesidad de los estudiantes, nosotros damos estas clases. Les recuerdo que también damos distintos talleres como de Excel, de Python, liquidación de impuestos, y eh, todo lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y siempre, obvio, síganos en las redes, así se enteran cuando hay más de estas clases o talleres. Sin más, ahora les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí se ve. ¿Se ve bien? Entiendo que sí. Cualquier cosa me avisan. Marco. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar primero que nada. El primer tema de estadística, por supuesto, la probabilidad. Yo decidimos no hacer tanta teoría en esta clase, sino que más dedicarnos un poco a hacer ejercicios. Igualmente voy a ir comentando la teoría. Para probabilidad decidí meternos directamente con probabilidad condicional, que es capaz lo que más cuesta, ¿sí? Quizás calcular una probabilidad simple no es tan complicado, porque ya sabemos que es los eventos favorables versus los sucesos posibles, ¿sí? Y vamos a arrancar y nos dice, bueno, esto es primero un poco la definición de probabilidad condicional, ¿sí? Sean A y B cualesquiera, dos eventos que se encuentran en un espacio muestral, de manera tal que la probabilidad de B es mayor a cero. Esto es importante porque si no, no se puede hacer la división, ¿no? Y tenemos que la probabilidad de A respecto a B es el cociente de la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo sobre la probabilidad marginal o probabilidad total de B, ¿sí? Esto podemos verlo de otra manera. Podemos expresarlo como un producto. Y esto es muy útil. Esto es muy útil y ahora en la diapo que sigue vamos a ver bien por qué. Eh, Porque así como calculamos la probabilidad de A dado que B, nosotros también podemos calcular la probabilidad de B dado que A. Y se va a calcular de la misma forma, pero como una especie de espejo. Es decir, de manera simétrica, vamos a tener que la probabilidad de B dado que A es igual a la probabilidad de la intersección, de nuevo, pero sobre A.
Por consiguiente, vemos que el producto es la probabilidad de B respecto de A por la probabilidad de A, que es igual a la intersección, ¿sí? Fíjense, volviendo a la diapo anterior, que nos queda igualado a la probabilidad de la intersección en ambos casos, ¿sí? Es decir, que de acá también podemos sacar que la probabilidad de A dado que B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado que A por la probabilidad de A, ¿sí? Y esto nos sirve para resolver ejercicios. Este ejercicio es un poco complejo, ¿sí? Está en el famoso Canavos, así que vamos a ir diseccionándolo un poquito también para hacerlo un poco más llevadero. La clave en estadística casi siempre es interpretar los ejercicios. Las cuentas en términos matemáticos capaz no son tan complejas. eh, Quizás tenemos que hacer alguna integral muy sencilla o similar. Pero, por ejemplo, vamos con este, que nos dice, muchas instituciones bancarias emplean modelos computarizados de crédito con el propósito de dar un determinado puntaje a todas las solicitudes de préstamos. Supóngase que el 3% de todos los préstamos que se otorgan presentan problemas por incumplimiento de pago y que los modelos son precisos en un 80% al predecir menos créditos. Si el 85% de todas las solicitudes reciben puntuaciones favorables y se les otorga el préstamo, determinar la probabilidad de que una solicitud que recibe una puntuación favorable y a la que se le otorga el préstamo no presente ningún problema de pago. Siempre en estadística lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar quién es quién, ya sea en las probabilidades o un poquito más adelante las variables. Siempre el secreto es como diseccionar el ejercicio y sacar, bueno, quién es quién en este ejercicio. Nosotros acá vamos a tener que A es el evento de incumplimiento de pago y B es tener una puntuación favorable. Entonces, si A es el incumplimiento de pago, A va a ser el 3% o 0,03. También se puede escribir 3 sobre 100, por supuesto, ¿sí? En forma fraccionaria. Eso muchas veces en los libros, en los ejercicios o en los exámenes los escriben de diferentes maneras. Hay que estar como atento a lo que uno está viendo. Después vamos a tener que B es la puntuación favorable o la probabilidad de tener una puntuación favorable. ¿Por qué? Porque el 85% de todas las solicitudes eran favorables o les daban una puntuación favorable. Entonces, B nos da 85% y nos dice que y tenemos que la probabilidad de B, dado que A, es decir, la probabilidad de tener una puntuación favorable, dado que se paga el préstamo, ¿sí? Dado que no hay un incumplimiento de los pagos. Por esto les digo que es muy importante diseccionar los ejercicios, leerlos con mucha atención a ver qué es lo que nos están preguntando. Porque más que nada en los ejercicios de probabilidad condicional a veces hay que darle una vuelta de tuerca. Yo lo que siempre recomiendo es armarse un pequeño diagrama. Bueno, esta probabilidad es esto, esta es esto, y la probabilidad condicional es tal, ¿sí? Esto nos ayuda a verlo, valga la redundancia, de manera visual y por lo menos a mí me resulta mucho más fácil darme cuenta de cómo vienen las probabilidades cuando hacemos eso. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pedía cuál es la probabilidad de que una solicitud que recibe una puntuación favorable no presente ningún problema de pago. Es decir,
cuál es la probabilidad de que pague, dado que recibió una puntuación favorable. Y acá vamos a hacer uso de lo que yo les venía diciendo, que si la probabilidad de B por la probabilidad de A dado que B es la intersección de ambas probabilidades, y la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que A es también la intersección de ambas probabilidades, entonces estamos hablando de lo mismo. Son la misma cosa, son iguales y se pueden igualar. Y es más, tenemos que igualarlo para poder, eh, resolver el ejercicio, ¿no? Hay que estar atento a estas cosas porque son las cosas que se repiten en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que hacer este tipo de igualaciones o ciertas operaciones que se repiten, y esto es más como un consejo para todas las materias matemáticas de la facultad, estén atentos a esas cosas. Una vez que planteamos la fórmula, la resolución es muy sencilla. Porque como decía, la matemática es sencilla, ¿sí? Es decir, nosotros simplemente acá reemplazamos las probabilidades que nos daban. Ojo acá que es la probabilidad de A complemento, ¿sí? No 0,03. Porque 0,03 era la probabilidad de que no pague. Entonces, 97% es la probabilidad de que pague. A complemento. Por la probabilidad condicional que nos habían dado, si siempre que hagamos un ejercicio de probabilidad condicional, hay una que nos la van a dar y otra que nos la van a pedir. Si no, no podemos resolver el ejercicio, a menos que nos den la intersección, ¿sí? Entonces, si no está la intersección, bueno, tenemos que buscar la probabilidad condicional, y si no está la probabilidad condicional, pero nos da la intersección, lo podemos calcular de la otra manera, con la fórmula que habíamos visto al principio. Una vez llegado a esta pantalla, digamos, a este estado de situación, resolvemos y nos da que el 91,29%, ¿sí? Que era la probabilidad de que una solicitud que recibe una puntuación favorable y se le otorga el préstamo no presente ningún problema de pago. Bien, hasta acá, ¿alguna duda con este tema? Esto es la base de la estadística y la base de todo lo que vamos a ver. Eh, Quizás no llegamos a verlo en esta clase de repaso, pero sí en los ejercicios está. Entonces, si tienen bien entendido esto, están bien encaminados. Y si no, eh, hay que meterle esto. ¿Alguna duda con respecto al tema de probabilidad o probabilidad condicional? Bueno, si no puede pasar que nos den las probabilidades. Yo no traje el ejemplo, pero puede ser que tengamos que usar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es tal cual lo que estamos viendo acá con las probabilidades. La fórmula va a ser igual, solamente que vamos a estar trabajando con las probabilidades al revés, digamos. Entonces, por ejemplo, si nos dicen la probabilidad de que llueva es tanto y la probabilidad de que se moje es tanto, dado que llovió, bueno, si está mojado, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Sí? Nos van a dar la última probabilidad de la cadena y volver para atrás. Por eso yo siempre recomiendo hacer diagramas, dibujarlo, hacer flechitas. No está mal, nadie, ningún profesor los va a desaprobar por dibujar. Y siempre ayuda a entenderlo mejor ese tipo de problemas. Porque bueno, este de hecho era bastante rebuscado el enunciado, pero había que darle un par de vueltas. Pero llegamos a algo que no era tan complejo de calcular, sino que la dificultad estaba en interpretarlo. Por eso sí recomiendo que dibujen o mismo en los enunciados subrayen cosas como tips al momento de hacer el final.
También ir anotando los datos que da el ejercicio a medida que los vamos viendo. Todas esas cosas van sumando. Si no hay ninguna duda respecto de probabilidad condicional o probabilidad en general, paso al siguiente tema. Bien. El siguiente tema que vamos a ver es distribución binomial. Pero antes de verlo, vamos a ver un ejemplo y voy a hablar un poco de la teoría. Antes de verlo, me gustaría que hablemos un poco de qué son las variables aleatorias, ¿sí? Muy importante para el tema de distribuciones es la variable aleatoria, entender a qué se refiere. Una variable aleatoria la definimos nosotros. Es una variable que depende de un proceso estocástico o un proceso aleatorio que nosotros definimos. Entonces, por ejemplo, y esa definición es totalmente arbitraria, ¿sí? La elegimos nosotros. Eso es lo más importante de variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo defino una variable x como la cantidad de veces que sale cara si tiro una moneda y yo tiro la moneda 10 veces, suponiendo que sale 5 veces cara, x va a valer 5, porque lo definí como la cantidad de veces que salía cara. Ahora, yo puedo definir, quiero hacerme, no sé, el lindo y el complicado y decir, bueno, defino la variable x como la resta de las veces que sale cara menos las veces que sale seca, lo puedo hacer, ¿sí? Y si tiro 3 veces una moneda y me sale cara seca, x va a valer 1, porque era 2 veces cara menos una vez que salió seca, ¿sí? Es decir, las variables independientes las manejamos nosotros. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque yo lo más que veo en ejercicios que me preguntan o en parciales, es que les cuesta definir bien cómo es la variable o entender este tema, justamente porque la variable la definimos arbitrariamente. Entonces va a depender del ejercicio, no es que va a tener siempre las mismas condiciones. Bien, ahora, la distribución binomial está relacionada a una variable donde los posibles valores son 0 y 1, ¿sí? Un éxito y un rechazo, o un fracaso, perdón. Por ejemplo, si yo tiro una pelota al arco, puede entrar o puede no entrar. Si es un evento, una variable que se distribuye binomialmente. Entonces yo puedo decir, bueno, n es la cantidad de veces que pateo al arco, ¿cuál es la probabilidad de siempre meter la pelota en el arco? ¿Qué es eso? Bueno, la probabilidad de que x valga 3. En ese caso, ¿sí? De nuevo, porque las variables las elegimos nosotros. Si ustedes entienden bien la teoría, los ejercicios son fáciles. ¿Por qué? Principalmente de las distribuciones discretas. Nosotros tenemos... Esperen que se me fue. Ahora sí. Por ejemplo, un examen contiene 15 preguntas del tipo verdadero o falso. Ahora, verdadero y falso eh, es 1 o 0, ¿no? O me va bien o me va mal. Se aprueba contestando correctamente por lo menos 9 de ellas. Si para decidir el valor de verdad de la respuesta se utiliza una moneda equilibrada, hallar la probabilidad de aprobar el examen. Calcular el valor esperado de respuestas correctas. Bien. Nosotros tenemos para las distribuciones discretas, ¿sí? Dos formas de calcular las cosas. Vamos a tener la función de probabilidad, ¿sí? Que es la función de probabilidad puntual. Es decir,
yo a esta fórmula le voy a dar un número y me va a dar una probabilidad de que X valga ese número. Acá aparece como K. De hecho, ahí estoy viendo que me confundí, que en el último en vez de K puse R. Y esto es como una warning, una advertencia. Puede aparecer como K, puede aparecer como X, puede aparecer como R. ¿Pero qué es? Es nuestra variable aleatoria. Lo más común es que aparezca como X, sí, pero no hay ninguna regla ni ninguna ley que me diga, bueno, vos no podés ponerle X, vos tenés que ponerle X, perdón. Entonces muchas veces aparece como R, como K, pero quiero dejar bien en claro que la R que aparece ahí es en realidad una K, solamente que fue un error de tipeo. Ahora, nosotros vamos a tener que la variable tiene dos valores, o toma dos parámetros, perdón, no valores, dos parámetros, que van a ser n, que es la cantidad de experimentos, ¿sí? O la cantidad de veces, y p, que es la probabilidad de un éxito. Vemos ahí en esta formulita que aparece Q también. Bueno, Q es la cantidad de fracasos. Hay quienes escriben esta fórmula como, en vez de Q, 1 menos P, es lo mismo, porque P más Q es 1. Porque si vos sumas la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso, te va a dar 1. Entonces puede aparecer así, puede aparecer como 1 menos P. Eso es indiferente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que pueden aparecer estas cosas que cambian, que varían, en cómo están escritos los problemas, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que decía antes, hay dos maneras de calcular la probabilidad puntual. Eh, Perdón, la probabilidad puntual no. Tenemos la probabilidad acumulada, necesitamos acá, porque nos dice se aprueba contestando correctamente por lo menos 9 de ellas. Es decir, nosotros vamos a querer buscar la probabilidad de que X valga 9, que X lo definimos con la cantidad, como la cantidad de aciertos, o K en este caso, que va la probabilidad que sea mayor a 9. Esto lo vamos a ver igual en esta próxima diapo. Sí, como les decía hace un rato, siempre anoten todos los valores eh, del ejercicio. En este caso, X se distribuye de manera binomial, con los parámetros n igual a 15 y p igual 0,5. Y después tenemos, o mejor dicho, ahora sí les voy a comentar a qué me refiero con que hay dos maneras de calcularlo. Nosotros para las probabilidades discretas podemos calcular cada valor puntual, que esto no se puede hacer en las distribuciones continuas, porque no podemos integrar en un punto exacto, nos da 0 la probabilidad puntual, pero en las distribuciones discretas sí. Entonces, nosotros podríamos, usando la fórmula de la diapositiva anterior, calcular la probabilidad puntual de X, ¿sí? De que X vale 9, 8, 7, 0, 1. Pero ¿qué pasa? Nos dice la probabilidad de que sea mayor a 9, mayor o igual a 9, ¿no? Por lo menos 9. Esto va a ser lo mismo que la probabilidad acumulada hasta 8. 1 menos la acumulada hasta 8. Pero si lo queremos hacer de a 1, vamos a tener que calcular 9 probabilidades. ¿Sí? Ahí tenemos el número combinatorio. Para los que no saben lo que es, está entre paréntesis. No es un vector, es un número combinatorio. Y lo tendremos que calcular muchas veces. ¿Tenemos tiempo para eso en un examen? ¿Y de estadística 1? Sí. ¿De estadística actuarial o actuarial 2, 5? Quizás no. No sé, actuarial 5 igual.
directorio, pero son parciales que son largos y con poco tiempo. Entonces, yo les recomiendo usen las tablas. Algunos profesores permiten usar la aplicación de Probability. A mí no me gusta porque, no sé, me parece raro eso de estar con el celular en un examen. Se puede, si lo habilita el profesor, no hay ningún problema. Yo prefiero usar las tablas eh, y les recomiendo que aprendan a usar las tablas porque quizás les toca a un profesor que no quiere que usen la aplicación. Sí, las tablas estadísticas son las tablas de Krauss. Viene en este libro, ahí no se enfoca bien. Es bastante gordito, tiene unas 200 páginas más o menos, y ya vienen los valores de las distribuciones tabulados. Es decir, nosotros en el libro buscamos la probabilidad acumulada de X para la distribución binomial hasta 8, 8 inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Porque 8 es menor que 9. Entonces, nos da directamente la probabilidad acumulada. Si ustedes hacen la suma de 0 a 8, les va a dar lo mismo. Entonces, si se ponen duchos con la tabla y cómo usarla y cómo buscar ahí, yo les diría que vayan practicando. Si no la tienen muy clara, si ven que les cuesta, practíquenlo. Una vez que le agarran la mano, casi siempre se están buscando los mismos valores. Entonces, nada, métanle con eso. Pero el ejercicio no tiene más dificultad que esto, porque esta es la probabilidad de, tirando una moneda al aire para elegir cada respuesta en un parcial, de aprobarlo. ¿Sí? Vemos que es del 30%. No es muy alta, tampoco es tan baja, de hecho. Eso obviamente es relativo, depende de contra qué lo estemos comparando. Pero eh, si ustedes tienen las tablas y las saben manejar, lo sacan así a los ejercicios de distribuciones y es casi un punto regalado. Lo importante es saber bien la definición de cada distribución. Por ejemplo, para la binomial, nosotros sabemos que es cuando tenemos, primero que nada, por los parámetros que nos dan. Acá es N y P, nos decían esos parámetros. A veces te dicen que se distribuye binomialmente, a veces no. A veces medio que hay que deducirlo. Y sabemos que si es un experimento que puede fallar o no, probablemente sea binomial. Es decir, si nos dan la probabilidad de que se pague un seguro de vida, ¿cuál es la condición de que se pague un seguro de vida? Bueno, de que el asegurado muera o no. Entonces, ahí el éxito es un poco macabro porque es que muera, pero no asocian éxito con bueno, ni favorable con bueno en estadística, ni con lo que queremos que pase, ni recomendación porque puede confundirse. Eh, pero esto sería todo lo de binomial, ¿sí? Si les piden una probabilidad eh, condicional, hacen lo mismo, ¿sí? Aplica todo lo que vimos antes. La diferencia es que acá estamos encontrando las probabilidades de estos valores. Pero si la probabilidad, por ejemplo, de que x sea mayor o igual a 9, dado que hay 3 respuestas correctas, entonces lo resolveríamos como lo resolvíamos antes. Bien, ¿alguna duda de binomial? Bueno, si no, entonces seguimos con el último de la primera parte. No, me quedaba un segundo inciso, perdón, que decía calcular el valor esperado de respuestas correctas. ¿Sí? Yo no hablé mucho de valor esperado, pero es
va a depender de cada distribución. Para la distribución binomial es n por p, la cantidad de experimentos aleatorios, perdón, por la cantidad o por la probabilidad del acierto o la probabilidad del éxito. Y vamos a pasar a la segunda distribución, que va a ser la distribución de Poisson. ¿Sí? Esta distribución, ¿qué tiene de particular o qué es lo que nos hace decir en un ejercicio esta distribución de Poisson? Un promedio, básicamente. La palabra promedio nos va a dar la idea de que es una distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a decir. Por ejemplo, eh, en la ciudad de Buenos Aires hay 5 baches por kilómetro, en promedio. Sí, siempre va a tener esta estructura. Quizás no dice en promedio y dice en cada hoja hay 3 errores en promedio. O, perdón, en cada hoja hay 3 errores. Sí, quizás ahí no dice en promedio. Está implícito. Pero lo que tiene de particular es que tiene un parámetro lambda. ¿Sí? Es la letra griega que lo que nos permite, o perdón, lo que representa es el evento, o la probabilidad del evento, o la recurrencia del evento, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que había dado, de que había 5 baches por kilómetro en la ciudad de Buenos Aires, entonces lambda va a ser 5. Pero ojo, y esto es muy importante porque es el error más común en Poisson, y estén muy atentos a no cometerlo, que es lambda cambia. ¿Y cuándo cambia? Cuando cambia la magnitud de lo que estamos, o la magnitud no, la cantidad, ¿sí? Es decir, si hay 5 baches en promedio por kilómetro, en 2 kilómetros ya no van a ser 5 baches, ¿sí? Porque estaríamos eh, usando el lambda de 1 kilómetro para una muestra de 2 kilómetros, que no tiene mucho sentido. Simplemente lo que vamos a hacer, lo vamos a multiplicar por 2 en ese caso. Esto puede parecer, que puede parecer medio tonto quizás este error, es muy común. Por ejemplo, para las horas, si nos dicen en una hora yo entrego 20 pedidos, en una hora y media estoy entregando 30 pedidos. En promedio siempre, ¿sí? Acuérdense de eso. Siempre llevan estas estructuras los ejercicios que son para que uno se dé una idea de qué es lo que está trabajando o cómo encarar el ejercicio. Ahora, al igual que en la distribución binomial, nosotros vamos a tener los valores en las tablas, van a estar tabulados, pero también se van a poder calcular manualmente. Es decir, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de entregar 20 pedidos en una hora? Lo podemos calcular con la fórmula. Ahora, vamos a ver un ejemplo bastante cortito que nos dice, una oficina atiende reclamos telefónicamente y recibe en promedio 5 llamadas por día. Y acá ya decimos, esta es Poisson. ¿Por qué? Y porque nos está diciendo que en promedio recibe 5 llamadas por día.
Entonces nos pide calcular. A. La probabilidad de que durante 3 días no se reciba ningún llamado. Y acá es donde muchos caen en la trampa, ¿no? Que es lo que estaba comentando. Si yo recibo en promedio 5 llamadas por día, en 3 días no voy a recibir 5 llamados nada más, o no es lo esperado, ¿sí? Sino que yo, ¿cuántas voy a recibir? 5 llamadas por 3 días. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ayornar el lambda a las cantidades que estemos trabajando. Entonces, acá nos piden un valor en particular, ¿no? Ya no es como en el anterior que nos pedían la probabilidad acumulada, y esto es muy importante también de darse cuenta de qué es lo que nos están pidiendo, sino que nos están pidiendo la probabilidad de que durante 3 días no se reciban llamados. O dicho de otra manera, la probabilidad de que en 3 días X valga 0. ¿Y cómo lo hacemos? Acá podemos usar el valor de la tabla, ¿sí? Vamos a agarrar la tabla y buscar en la tabla de Poisson. Para cuando lambda vale... Casi digo 5, pero no es 5. Es 15, porque son 3 días, ¿no? Entonces, para cuando lambda vale 15, podemos buscar la probabilidad de que valga 0. O de que x valga 0. Y si buscan en las tablas, yo no tengo la screen ni un PDF. Siempre la uso física. Si no, lo ponía acá en el PPT. Pero para Poisson tienen 2 columnas. Para binomial creo que también. Que una es la probabilidad puntual y al lado la probabilidad acumulada. ¿Sí? Ojo con eso cuando usan las tablas, porque también es un error bastante grave porque ya pasa a ser un error conceptual. Entonces, metámonos en el problema. Ahí vemos la fórmula de la distribución de Poisson, ¿sí? Que es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. El factorial, para los que no saben, es el número, por ejemplo, 4, digamos, 4 factorial va a ser 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Va a ser el número multiplicado por todos sí mismo y todos los anteriores, eh, todos los enteros anteriores hasta el 1 inclusive. No el 0, obviamente, porque si incluyéramos el 0, entonces siempre los factoriales nos daría 0, ¿no? Y tenemos acá, bueno, reemplazamos con x igual a 0. Siempre acuérdense que esta es la probabilidad puntual, no la acumulada. Dijimos que x distribuía con Poisson con un lambda de 15. ¿Sí? Yo ahí puse que lambda era igual a 5, pero ponemos 15 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 3 días y el de 5 era un solo día. Nos van a dar calculamos la probabilidad de x sea igual a 0. Entonces nos queda e a la 15 por 15 a la 0 sobre 0 factorial. Cuando elevamos un número a 0, ese número nos da 1, ¿sí? 15 a la 0 da 1. Y 0 factorial también da 1, ¿sí? No hacemos la multiplicación para atrás de todos los enteros, hasta el 1 inclusive, porque no hay otros enteros, ¿sí? Pero da 1. Y no es una cosa rara, si ustedes ven la demostración, eh, siempre les recomiendo ver las demostraciones de las cosas, no ponerse a hacerlas, pero ojearlas un poco, como por ejemplo de la probabilidad condicional que habíamos visto hoy, y eso, como para tenerlos presentes.
Ahora, bueno, 15 a la 0 es 1 y 0 factorial es 1, o sea que nos queda e a la menos 15. Eso en la calculadora, eh, me olvidé de ponerlo en el PPT, pero hay muchos que no saben cómo escribir con notación científica, y es entendible, porque no se usa mucho, hasta la facultad, digamos. Pero si ustedes ponen e a la menos 15 en la calculadora, les va a dar 3, algo, ¿sí? 3,059, y al final dice por 10 a la menos 7. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, 7 es la cantidad de ceros que van adelante. Entonces tenemos 0, otros 6 ceros, y recién ahí va el 3, ¿sí? Em, Les digo esto porque sé que a muchos se les complica y, a ver, escribir 3,059 por 10 a la menos 7 está bien, ¿sí? No es que está mal escribir la probabilidad así. Pero un poco el profe o la profe se va a dar cuenta de que conceptualmente quizás no saben muy bien de lo que están hablando, porque si nosotros tenemos un 0, otros 6 ceros, la probabilidad es casi nula, es casi de 1 en 1.000.000 o 3 en 1.000.000. Entonces, ahí es lo mismo que decir que es cero la probabilidad, y más o menos que sí. Siempre va a depender, por supuesto, de cuántos decimales estemos trabajando, cuánto margen. No es lo mismo trabajar en economía que lanzar un cohete a la luna, eh, donde necesitas 6 7 decimales, ¿no? Generalmente en los cursos de estadística el estándar es 4 decimales y redondear desde el 5 para arriba. Obviamente algún curso puntual les puede decir, no, usen 6 decimales o usen fracción. Eso depende de cada profe. Ya ahí no nos vamos a meter. Pero sí tengan en cuenta eso. ¿Se entiende lo de la anotación? Porque me lo han preguntado bastante en las clases y eso. Entonces por eso lo cuento, para que sepan bien un poco de qué se trata. Si no, alguna duda respecto de Poisson, generalmente las distribuciones es saber de qué estamos hablando y buscar la probabilidad acumulada o la puntual. Pero bueno, si tienen alguna duda conceptual respecto de binomial, de Poisson, esas fueron las que metimos acá en el curso. Bueno, también es importante decir que se puede aproximar la Poisson a través de la binomial, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos n por p igual a lambda, podemos usar la distribución de Poisson para aproximar la binomial. Yo la verdad nunca le encontré mucho sentido, tampoco es que trabajé demasiado como estadístico. Eh, pero bueno, sepan que es así. Y por último, vamos a decir que nos habían pedido el valor esperado de llamadas en una semana. Y acá tienen que saber que el valor esperado de Poisson es lambda, ¿sí? Así como el valor esperado de la binomial habíamos dicho que era n por p, acá va a ser lambda simplemente. Pero de nuevo, va a depender del tiempo o la distancia o la cantidad que nos indiquen. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que nos digan el valor esperado de lambda en un día, en 5 días, en 10 días, en un mes, en una hora, en mediodía. ¿Sí?
Si nos preguntan por horas puede ser medio capcioso, medio tramposa la pregunta, pero podría ser, bueno, ¿y cuántos llamados se reciben en 4 horas? Y asumiendo que el día laboral es de 8 horas, ¿no? El lambda sería el de un día dividido 2. Pero bueno, esas son cosas, mañas que pueden entrar en los ejercicios. Eh, a mí no me gustan mucho, porque bueno, es darle vueltas a algo que quizás no tiene mucho sentido darle tantas vueltas, ¿no? Pero bueno, es importante entender que lambda va a variar y depender de eso. De hecho, acá lo vemos, nos pregunta cuál es el valor esperado de llamadas en una semana. Eh, en el ejercicio decía tomar 5 días laborables o tomar los días hábiles, es decir, cuál es el lambda cuando los días son 5. Si nuestro lambda para un día era 5, entonces nuestro lambda para 5 días va a ser 25. Eh, no había un ejercicio, casi nunca lo preguntan en ejercicios de Poisson, pero la varianza también es lambda, sépanlo, y por lo tanto el desvío es raíz de lambda. Y hasta acá llegaría la primera parte de esta clase. No sé si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo, de las distribuciones, alguna duda teórica. Es el momento de hacerla. Bueno, si no hay dudas, Leo, ¿vos estás por ahí? ¿Estás para seguir? Sí, Marco, estoy ahí, transmito pantalla y arrancamos con la segunda y última parte de la clase. Fenómeno, entonces te paso la batuta y bueno, igual cualquier cosa estoy acá, así que éxitos. Bueno, vamos a arrancar con test de hipótesis entonces. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sabe perfecto. Ahí está. Buenísimo. Entonces, más o menos lo que dijo Marco, vamos a estar viendo un poquito de teoría y después ejemplos para, bueno, que salgan bien aceitados de cara al final. Eh, Arrancamos con test. Lo primordial que hay que saber de test es que vamos a estar realizando hipótesis sobre un valor de un parámetro. Acá está representado con tita. Eso, eh, como algo para la memoria, es muy importante. Siempre cuando sea un parámetro van a ser letras griegas. Eh, Acá el ejemplo está con tita, pero por ejemplo, ya sabrán, mu la media, sigma la varianza. Entonces vamos a tener tres tipos de test sobre los que vamos a estar trabajando. Van a ser contra mayor, como figura primero, contra menor o contra distinto. En la hipótesis nula, que es donde dice H0, siempre va a estar el igual. También puede estar, por ejemplo, mayor o igual, siendo un test contra menor, ya que en la hipótesis nula va a estar tita menor a un valor determinado. Pero tranquilamente puede estar solo con el igual. Eso depende de cómo se los haya dado su profesor o profesora. Eh, Va variando según quién es. Como acá dice, vamos a buscar un estimador del parámetro y con el valor crítico, BC, que define mi zona de retención o rechazo, vamos a terminar tomando una decisión. Acá seguimos un poco lo que es en intervalo, alfa como el horror. No, decidimos que no ingrese intervalo, ya que teniendo test es seguro que intervalo le va a salir, entonces decidimos ir por test de una. Entonces la zona de rechazo siempre va a ser mi alfa, que puede tener, por ejemplo, de nombre nivel de significación también en los ejercicios. Eh, y dependiendo de, como ya les digo, el ejercicio va a ser contra mayor, contra menor, contra distinto, y este va a ser a dos colas, va a estar tanto del lado izquierdo como derecho la zona de rechazo.
y el valor crítico de ser, por ejemplo, una normal, una T, van a ser valores simétricos, uno positivo y el otro negativo. ¿Alguna duda con lo que es la teoría de test de hipótesis? Bueno, intuyo que no, entonces vamos a pasar a un ejemplo que es lo más importante, llevarlo a la práctica. Entonces dice, un profesor sabe que la nota promedio de sus estudiantes es de 7 puntos y decide implementar cambios en su manera de dictar clases con el objetivo de mejorar dicho parámetro. Luego de evaluar a los estudiantes en una muestra de 9 de ellos, obtiene un promedio de 7.8 con desvío estándar de 0,55 puntos. Si se supone que las notas siguen una distribución normal y se trabaja con una significación del 5%, ahí está el alfa, como les dije, ¿qué decisión tomarían? Bueno, muy importante, como una especie de consejo a la hora de resolver este tipo de ejercicios, mayormente prácticos, es que lleven todo lo que entienden del texto, lo lleven a datos así, eh, bien específicos y bien desglosado, para después sí llevarlo a lo que es la resolución. Por ejemplo, arrancar distinguiendo cuál es la variable de estudio, acá como verán son las notas, eh, que la nombramos X, que distribuye normal, muy importante que nos aclare ese el ejercicio, N9, que es el tamaño de la muestra, el X raya, que es 7.8, porque es el promedio sacado de la muestra, no es mu, que de hecho si lo conociéramos no tendría sentido el ejercicio. S, 0,55 es el desvío, porque S, como ya sabrán, ese es el desvío de la muestra. Si fuera el desvío, por ejemplo, de la población y lo conociéramos, sería sigma, pero en este caso, bueno, es de la muestra, entonces lo denominamos S. Y alfa 0,05. Una vez teniendo todos estos datos, ya estoy listo para pasar a lo que es la resolución. Acá lo tenemos de vuelta. Y plantear mis hipótesis. Entonces, lo que estamos probando, intentando probar, es que la media haya superado los 7 puntos, como acá dice. Es implementar cambios en la manera de dictar clases con el objetivo de mejorar. El profesor está buscando mejorar dicho parámetro. Ya cambió la manera de dictar clases, ahora lo que está buscando es ver si efectivamente las notas de sus alumnos han mejorado en esta nueva evaluación. Entonces tenemos H0, hipótesis nula, la mu, o sea, la media, igual a 7. Acá podría decir menor o igual, pero bueno, acá lo pusimos con igual. Y H1, la hipótesis alternativa, mu mayor a 7. Acá tenemos el estimador con el que vamos a estar trabajando. Tenemos que llevar todos los valores estos que tenemos dispersos a un valor al que podamos estudiar, al que podamos poner a prueba. Entonces tenemos X raya, va a ser nuestro 7,8, menos el mu a prueba, el mu 0. Algo muy importante en lo teórico, se podría decir, es que siempre cuando estamos trabajando con test de hipótesis, creemos en nuestra hipótesis nula, en H0. Creemos que es la correcta y todo lo que hacemos es para probar que no es así. Por eso el H1 siempre es lo que estamos poniendo a prueba, siempre es lo que estamos llevando al límite de estudio. Bueno, sobre S divido la raíz de n, y acá tenemos una t porque estamos trabajando con un desvío muestral. Si estuviéramos trabajando con un desvío poblacional, ya dado por el ejercicio, un sigma, distribuiría como una normal. Dado que estamos trabajando con S, tenemos una T de student de n-1 grados de libertad, que en este caso van a ser 8. Bueno, y ya con todo esto estamos listos para buscar nuestro T observado y nuestro T crítico. ¿A qué nos referimos con esto? El T observado es el que vamos a estar sustituyendo los valores que tenemos obtenidos de la muestra
7,8 va a ser menos 7 sobre 0,55 dividido la raíz de 9. Todo esto nos va a dar 4,36. Una vez teniendo el valor, vamos a buscar, como Marco dijo, lo que más recomendamos es conocer las tablas, dado que no todos los profesores y profesoras dejan utilizar esta aplicación, que por cierto, si no la conocen, es Probability Distribution. Sirve bastante para hacer los ejercicios rápidos mientras están practicando en su casa, de verdad, es bastante útil. Como ven, estamos haciendo un test contra mayor, entonces ponemos la probabilidad 0,05 a nuestra derecha. Y esto nos da el valor crítico 1,85955. El T que tuvimos observado dio mayor, entonces cayó en la zona de rechazo, rechazamos H0. Siempre cuando hablamos de zona de rechazo, zona de retención, que en este caso sería lo que está en blanco, siempre estamos refiriéndonos a la hipótesis nula, que es la que estamos considerando cierta al realizar el test. Entonces, hay evidencia al 5% de significación de que las notas efectivamente mejoraron, han mejorado. Muy importante concluir de esta forma los ejercicios del test. De hecho, debe ser una de las cosas que más, o que ya les habrán dicho sus profesores, o que si no se lo dijeron, tenganlo sabido que es así. Porque si ustedes obtienen el número nomás y lo ponen ahí, no están respondiendo a la pregunta de la consigna, que es la decisión que tomarían, lisa y llanamente. Entonces tienen que concluir. Otra cosa importante para que no esté mal teóricamente su respuesta en el examen es que ustedes no digan las notas mejoraron, sino que es un test, estamos trabajando con un nivel de error determinado, en este caso 0,05, 5%, nuestro nivel de error alfa, de forma teórica. Jamás concluyan que algo fue total o es totalmente cierto. Estamos trabajando con un nivel de error, entonces acá lo plasmamos, hay evidencia al 5% de que las notas, 5% de significación de que las notas han efectivamente mejorado. ¿Alguna pregunta de lo que es test de hipótesis? ¿Alguna duda? No, no duden en preguntar. Considero que no. Entonces, tenemos libertad para pasar al último tema, que es regresión lineal. Muy bien. Este es un tema que suele ser, por lo general, el tema con el que cierran estadística 1. Y lo que tiene tanto de bueno como de malo es que es muy mecánico, tiene mucha fórmula. Si le dejan llevar las fórmulas al proceso, buenísimo, y si no, van a tener que aprendérselas. Lamentablemente va a ser así. Pero bueno, empecemos hablando de lo que es de forma teórica regresión lineal y qué representa en la estadística. Bueno, vamos a tener, como en toda esta segunda parte de lo que fue la clase de hoy, vamos a estar arrancando de una muestra. Como ahí ven, los puntos rojos serían las distintas muestras plasmadas en un gráfico. Suelen ser muestras, digamos, de partida doble, por así decirlo, es decir, de datos relacionados. Y por eso se puede graficar de este modo. Vamos a tener una I. Bueno, esto es análisis matemático 1, ustedes ya lo deben tener claro, una función lineal. Pero en este caso lo que vamos a tener es una I igual a B0 más B1 y por X, de forma poblacional, lo habrán visto o se los habrán dado, con beta, como ya dijimos antes, letra griega poblacional, letra del alfabeto español va a ser muestral, entonces, o la estimación, dicho de otro modo. Entonces, vamos a estar estimando de este modo. Como ven, la recta no va a pasar jamás por todos los puntos, sería algo irreal. Entonces, vamos a estar trabajando con un nivel de error al que vamos a no considerar a la hora de plasmar el modelo.
final. Como ven, acá acá está una de las maneras de calcular B1 y calcular B0. Otras fórmulas de lo que es la regresión lineal son la suma de cuadrados. Tenemos tres de estas. Está la suma de cuadrados residuos, que también la van a ver como suma de cuadrados error, que como acá están, son las i, todas las i, menos las i estimadas y todo esto al cuadrado. Después vamos a tener la suma de cuadrados de la regresión o suma de cuadrados explicada, también la pueden ver, que acá vamos a tener las estimadas menos i raya, o sea, el promedio de la muestra, al cuadrado. Y por último, la suma de cuadrados total, que va a ser i menos i raya al cuadrado. Acá tenemos el r cuadrado que es, como acá estarán viendo, si bien no está puesto, se van a dar cuenta que es la suma de cuadrados explicada o la regresión sobre la suma de cuadrados total. Y este r cuadrado es un valor que va a estar entre 0 y 1 y lo que nos va a indicar es cuánto de la variable explicada se explica, vale la redundancia, en la variable explicativa. Bueno, una ensalada, pero llevado a términos de lo que estamos, como lo estamos viendo ahora, sería cuánto de la y se explica por la x. Y esto nos va a indicar si nuestro modelo sirve o no. Básicamente, como se darán cuenta al meditarlo, si yo estoy intentando explicar la y en una función de x y obtengo un número 0,1, 0,2, de mucho no va a servir un modelo en el que estoy intentando explicar algo con una variable que no lo explica, lisa y llanamente. Bueno, con todo esto vamos a pasar a un ejemplo y llevar esto un poco a tierra. Vamos a arrancar, como ya les dije, doble entrada, acá más explícito que nunca, con un cuadro de doble entrada. Entonces, tenemos que Y es la demanda de un bien y X tenemos como el precio de dicho bien. Y vamos a estar estimándolo, dado que vamos a arrancar de una muestra. Ya podemos plasmar nuestro modelo teórico, que lo tenemos acá como Y igual a B0 más B1 X. Y tenemos acá un cuadro que nos da las muestras. A partir de todo este cuadro pueden calcular esto, acá ya lo tenemos calculado para hacer mucho más rápido lo que es la explicación del ejercicio. Como ven, tenemos suma de x, toda esta sumatoria, la suma de las y, la demanda, toda esta, la suma de las x al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado más 14 al cuadrado, y raya, o sea, la media de la muestra, todo esto, toda la sumatoria sobre n, 344 sobre n va a dar esto. Lo mismo acá, 80 sobre n, nos va a dar la media de x. Y la sumatoria de las x por y, o sea, cada x por y, nos va a terminar dando eso. Acá estamos plasmando esto porque, bueno, ya sabemos qué vamos a necesitar para realizar la estimación del modelo. Por eso es muy importante arrancar teniendo una fuerte base teórica para saber qué buscar a la hora de tener un cuadro. Si arrancamos en un parcial y tenemos esto, nos dicen estimar el modelo y no sé, entonces es, por supuesto, lo recomendable ir sabiendo qué valores voy a necesitar extraer yo u obtener de la muestra. Muchas veces igual para hacerle más rápido el trabajo, por supuesto, en un parcial ya se lo van a dar la mayoría hecha, al punto de tener que calcular una a partir de otra, no. Muy difícil, por suerte, que les lleguen a dar esto en un parcial, pero bueno, es importante saber calcular todo porque le pueden dejar cualquiera sin calcular y van a tener que ir a buscarlo para poder realizar el modelo.
Bueno, entonces acá está, el ejercicio nos pide estimar. Vamos a arrancar haciéndolo por B1. Acá estoy utilizando una de las fórmulas que se desprenden de la teoría. Como ya les dijimos, no vamos a estar pudiendo explicar, por ejemplo, cómo se llega a esto, pero igual seguramente sus profesores se lo habrán dado y les habrán dado más fórmulas como esta. Acá estamos viéndolo rápidamente y para tener una base importante eh, de cara a rendir. Entonces, B1 lo podemos estimar con la suma de x y, la tenemos, menos n por x raya y por y raya, las tenemos ambas, sobre la suma de las x cuadradas, las tenemos, bueno, todos valores que tenemos. Con esto vamos a obtener B1, acá reemplazamos los valores, 5,68 menos 5 por 16, que es x raya, por 68, que es y raya, sobre estos valores, la suma de x cuadrado menos n por las x raya al cuadrado. No es lo mismo que el cuadrado de las x raya cada una, sino las x raya al cuadrado. Bueno, nos va a terminar dando B1 menos 3, igual a menos 3,4. ¿Tiene sentido que dé negativo? A la hora de estar resolviendo un ejercicio, siempre intentamos preguntarnos eso, dado que si estamos mandándonos alguna, intentando entender cómo la relación con lo que nos plantea el ejercicio, vamos a poder verificar si estamos medianamente en lo correcto o no. Entonces acá habíamos dicho una demanda y un precio, entonces tiene sentido que la demanda, dado que B1 es el coeficiente de X, lo recuerdo, tiene sentido que una demanda caiga cuando sube el precio, bueno, obvio. Somos todos estudiantes de ciencias económicas, sabemos que es así. Entonces B1 igual a menos 3,4. Ya con esto fácilmente vamos a poder calcular B0, haciendo un despeje muy simple del modelo con el que arrancamos, que y raya era igual a B0 menos B1, paso el B1 restando con X y todo, son todos valores que ya tenemos, entonces obtenemos el B0 igual a 123,2, es decir que según este modelo, cuando el precio sea cero, vamos a tener esta demanda. Bueno, y acá ya tenemos el modelo finalizado. Nuestra I estimada con B0 estimada, con B1 estimada, y acá tenemos el gráfico. ¿Alguna duda respecto a esto? Por favor, no duden en preguntar. Bueno, entonces podemos dar por finalizada la clase. Les deseamos mucha suerte, esperamos que les haya servido eh, y, que la puedan sacar adelante, que no es algo en lo que estén imposibilitados para nada.